Bueno, tenemos las secuencias que ustedes están viendo aquí, que son sumas de 1 hasta n, sumas de 1 hasta n, suma de 1 hasta n. Son varias y diferentes. Y la idea es utilizar el teorema de Riemann. Si una función es Riemann integrable, entonces tendremos este resultado. Claro, por ejemplo, si una función es de clase C1, o inclusive basta ser de clase C, la función es Riemann integrable y por lo tanto tenemos este resultado. No me acuerdo cuál es el resultado del curso, déjenme ver. Vamos a ver. Capítulo 4. Cuando una función es Riemann integrable. Las pruebas en el caso de... Aquí están demostrando... Hay muchas funciones que son Riemann integrables, ¿no? Pero la idea es que, por ejemplo, si la función es de clase C1, como está escrito aquí al medio, entonces la función va a ser Riemann integrable, por ejemplo. Entonces lo que vamos a intentar utilizar es eso, funciones de clase C1. Bueno, si la función es de clase C1, vamos a tener este resultado que tenemos aquí, donde este Sn es ¿qué? Y no le escribí la suma aquí, no es posible. No es posible, no es posible. Es esta. Esta es la suma, ¿no? B menos A sobre N de esta suma de los f de xi y, donde xi es un valor cualquiera en el intervalo de xi a xi más 1. En principio puede ser el propio xi más 1, puede ser el propio xi. En principio lo que vamos a hacer es utilizar a igual a 0 y b igual a 1, que es lo más fácil, ¿cierto? En ese caso tendremos que xi es igual a i sobre n. Entonces xi está entre i sobre n y i más 1 sobre n, ¿cierto? Como aquí es suma de k igual a 1 hasta n, creo que lo más conveniente es utilizar i más 1 sobre n, porque esta suma Sn, están viendo, va de igual a 0 hasta n menos 1. Y esto va de 1 hasta n, normalmente. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería una suma de Riemann? Sn sería 1 sobre n de la suma de i igual a 0 hasta n menos 1 de f de x i más 1. Esta es una suma de Riemann, donde ya dijimos xi es i más 1 es i sobre n, ¿no? Entonces esta suma es la misma suma que 1 sobre n de suma de i igual a 1 hasta n de f de xi. Es la misma cosa. Si ustedes se dan cuenta, sustituimos aquí i igual a 0 hasta n menos 1, vamos a tener x1, f de x1 más hasta f de xn. Y aquí también la misma cosa, ¿no? Esta es una suma de Riemann, ¿ve? La idea es, podemos encontrar, sustituir, tomar cualquier xi dentro de este intervalo, vamos a tener este resultado y la suma de Riemann es esta de aquí. Entonces eso nos ayuda mucho para decir, bueno, cuál va a ser, cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, en principio, la suma de Riemann puede ser escrita así, 1 sobre n de f de, no, y claro, xi es i sobre n, entonces sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de i sobre n, ¿sí? Esa es la suma que nosotros queremos, que es, en principio, igual a la integral de 0 hasta 1 de f de x de x. Pero ¿cuál es la función f que tenemos que tomar para que calculemos esta suma, por ejemplo? Esta suma bonita. Entonces, queremos que esto, por ejemplo, sea igual a suma de k igual a 1 hasta n, ¿de qué? De raíz de k, n raíz de k. De raíz de k sobre n veces raíz de k. Raíz de k, n veces raíz de n, perdón. Qué letra bonita la que tengo, ¿no? Es terrible. Raíz de k sobre n veces raíz de n. Entonces, en principio, para que estas dos cosas sean iguales, ¿no? Para que sean la misma cosa, nos gustaría que 1 sobre n
de f de, vamos a colocar k sobre n, ya que estamos con k aquí abajo, tiene que ser igual a raíz de k sobre n veces raíz de k, raíz de n. Simplificando n, tenemos que f de k sobre n tiene que ser igual a raíz de k sobre n. Pues bien, aquí vemos claramente que la función que tenemos que usar es f de x igual a raíz de x. Tomando f de x igual a raíz de x, sabiendo que la raíz de x es continua en el intervalo cerrado 0 a 1 y, y con derivada continua en el intervalo abierto de 0 a 1, entonces podemos decir que vale el teorema de ser una función Riemann integrable, y tendremos entonces que el límite cuando n tiende al infinito de sumatoria de k igual a 1 hasta n de raíz de k sobre n raíz de n es igual a integral de 0 a 1 de raíz de x la raíz de x es continua en intervalo derivable, no importa, porque bueno, vamos a integrar raíz de x. Es x a la 1 medio. ¿Cuál será una función cuya derivada sea x a la 1 medio? Si tomo un x a la n, su derivada es nx a la n menos 1. Entonces, 1 medio tiene que ser igual a n menos 1. Entonces, n va a ser igual a 1 medio más n, más 1, perdón. En regla general, la integral de x a la n de x es x a la n más 1 sobre n más 1. Para n diferente de menos 1, si no, esto no existe. ¿Ya? Entonces es x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 integral de 0 a 1. En otras palabras, tendremos 1 medio más 1 es x a la 3 medios dividido por 3 medios, todo eso del intervalo 0 a 1. O sea, 2 tercios de x a la 3 medios del intervalo 0 a 1 quiere decir que sustituimos primero 1 y después 0. Va a dar eso ahí, 2 tercios, ¿no? Y ahí obtenemos nuestro primer resultado. Esto aquí es 2 tercios. Segundo, aquí queremos que raíz de k sobre n al cubo sea igual a 1 sobre n de f de k sobre n. Pero fíjense que raíz de n al cubo en realidad es raíz de n al cuadrado veces n, o sea, n es raíz de n. Es la misma cosa, es la misma función. 2 tercios. Bueno, ahora aquí. Queremos entonces que n sobre k cuadrado más n cuadrado sea igual a 1 sobre n de f de k sobre n. Bueno, o n va a pasar a multiplicar. Vamos a tener que entonces f de k sobre n sea igual a n al cuadrado sobre k cuadrado más n al cuadrado. Si divido por n al cuadrado tanto numerador como denominador, ¿cierto? Tendremos, yo quiero tener k sobre n, ¿no es cierto? Entonces, como aquí tengo k cuadrado, voy a tener que dividir por n al cuadrado. Arriba es 1 sobre k sobre n al cuadrado, porque estoy dividiendo por n al cuadrado, más 1. En otras palabras, aquí, esto aquí es igual a la integral de 0 a 1, después de todas las explicaciones que ya hicimos, de f de x, donde esta función es 1 sobre x cuadrado más 1 de x. Y ya. ¿Cuál es la integral de x sobre x cuadrado más 1? Y ya no me acuerdo. Pero hay una integral famosa. Creo que es algo que ver con tangente o arcotangente. ¿Cuál es la derivada de arcotangente de x? Déjame ver. Bueno, digamos que y es igual a arcotangente de x. Entonces, tangente de y, aplicando tangente, me da x. Derivada de tangente es secante cuadrado.
¿no es cierto? Secante cuadrado de y derivada de y es igual a 1, solo que secante cuadrado es 1 más tangente al cuadrado de y, solo que tangente es x, o sea, esto aquí es esto. Bueno, por lo tanto, la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado de x es el arco tangente de x del intervalo 0 a 1, claro, porque estamos integrando de 0 a 1. O sea, esto va a ser arco tangente de 1 menos arco tangente de 0. Bueno, yo no me acuerdo, pero la función tangente es esto, es mi círculo trigonométrico. Aquí tenemos un ángulo alfa. Cuando aquí da 1, ¿no? Y si esto es 1, aquí es porque era 45 grados, pi cuartos. Entonces, arco tangente de 1 es pi cuartos y arco tangente de 0 es 0, está pi cuartos, ¿no? Y por el teorema que nosotros tenemos aquí, el límite cuando n tiene el infinito de esto de aquí es la integral de 0 a 1 de ese negocio, que va a dar entonces pi cuartos. No estoy escribiendo, ustedes van a tener que escribir eso de forma organizada, ¿no? Ahora, esta parte de aquí tiene que ser igual, en este otro ejercicio, tiene que ser igual a 1 sobre n de f de k sobre n, ¿cierto? Bueno, vamos a borrar todo lo que tenemos aquí, ¿no? Y a hacer este ejercicio 4. Ahora, aquí tenemos entonces que 1 sobre raíz de n al cuadrado más n veces k tiene que ser igual a 1 sobre n de f de k sobre n. De nuevo, eso va a dar entonces que f de k sobre n es igual a n sobre raíz de n al cuadrado más n veces k. Voy a dividir por n al cuadrado, numerador, no, solo por n, numerador y denominador. Cuando divido por n una raíz, dentro de la raíz él se eleva al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces n cuadrado más nk sobre n al cuadrado, que va a darme 1 sobre raíz de 1 más k sobre n. En otras palabras, la función que tenemos que escoger es f de x igual a 1 sobre raíz de 1 más x. Bueno, la idea es que esta función para x mayor o igual que 0 existe. Olvidé decir esas cosas en los otros casos. Es continua y por lo tanto es Riemann integrable. Bueno, entonces quiere decir que esto de aquí, gracias a esta función que está aquí, utilizando estas fórmulas, esta igualdad, y utilizando este valor para x y nosotros tenemos que esta suma que está aquí es igual a la integral de 0 a 1 de dx sobre raíz de 1 más x, ¿no? ¿Cuál es la integral de raíz de 1 más x? ¡Upa! En el denominador todavía. Bueno, es casi raíz de x. Entonces, ¿qué pasa si yo... recuerden que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la derivada de raíz de x más 1? O de 1 más x. La derivada de eso va a ser 1 sobre 2 veces raíz de 1 más x veces la derivada del interior, que es 1. O sea, tenemos eso. O sea, este 2 pasando a multiplicar, 2 veces raíz de 1 más x. La derivada de esto es 1 sobre raíz de 1 más x. Por lo tanto, la suma del límite cuando n tiende al infinito de la suma de Riemann es la integral de 0 a 1 de dx sobre raíz de 1 más x, cuya integral es esta función. Entonces es 2 veces raíz de 1 más x de 0 a 1. En 1 va a dar 2 raíz de 2, menos en 0 va a dar 2 raíz de 1. O sea, va a ser 2 raíz de 2 menos 2. O también 2 veces raíz de 2 menos 1, factorizando 2, ¿cierto? Factorando 2. Entonces, esto de aquí me da 2
veces raíz de 2 menos 1. Ahora aquí, un es raíz enésima de s factorial. Estamos fritos, no estamos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es diferente. Vean que la función logaritmo natural, ¿cierto? Es una función continua, ¿no es cierto? Por lo tanto, el límite cuando n tiende al infinito del logaritmo natural de un es igual al logaritmo natural del límite cuando n tiende al infinito de un. En otras palabras, si yo consigo calcular este límite, voy a saber que el límite cuando n tiende al infinito de un es exponencial de este límite, ¿no? Si el logaritmo de esto me da esto, es porque el exponencial de esto me da este argumento. Exponencial del límite cuando n tiende al infinito del logaritmo natural de un. ¿Cierto? Bueno, pues, entonces calculemos logaritmo natural de un. ¿Pero qué era un? Un era, veamos, es un truco que utilizamos porque aquí está todo, es una multiplicación. Si calculamos el logaritmo de una multiplicación, ¿qué es lo que va a pasar con la multiplicación? Se va a transformar en suma. Ahí está el truco, va a ser una suma. 2n factorial, n a la n. Qué fácil, nada fácil. Raíz enésima de 2n factorial sobre n factorial veces n a la n. Wow, ¿cómo vamos a calcular ese límite? Bueno, ya que es raíz enésima, esto quiere decir que va a ser 1 sobre n del logaritmo natural de 2n factorial sobre n factorial veces n a la n. Son n términos, ¿no? Entonces, este producto se lo puede escribir así. 1 sobre n del logaritmo natural del producto, ¿cierto? De k igual a 1 hasta n de 2k, ¿cierto? Sobre k veces n. Claro, este es n a la n, ese es fijo. Justamente porque en este producto desde k igual a 1 hasta n, k veces k me da el k factorial. O en otras palabras, está viendo 2n. No, es que 2n factorial no es 2k. Aquí 2n factorial da más términos todavía, ¿no? Sí, vamos a escribirlo diferente. Vamos a escribirlo así. 2k menos 1 veces 2k. Ahora sí, ¿no? Porque ahora sí, del producto desde k igual a 1 hasta n. K igual a 1 me da 1 veces 2. K igual a 2, 3 veces 4. K igual a 3, 5 veces 6. Y así sucesivamente hasta k igual a n. Es 2n menos 1 veces 2n. O sea, 2n factorial en el numerador. Y aquí k. O sea, bueno, este k con este k se cancelan. Quedarían 1 sobre n del logaritmo natural del producto de k igual a 1 hasta n de 2 veces 2k menos 1 sobre n. En otras palabras, aquí este 2n factorial con este factorial, cancelamos algunos términos y en realidad queda n más 1 veces n más 2. Sí. Hay una forma más fácil de escribir eso todo, realmente. Igual 1 sobre n del logaritmo natural de 1 veces 2 veces n veces n más 1 veces hasta 2n, ¿correcto? Sobre 1 veces 2 veces hasta n veces n potencia n. Estos primeros n con estos n se cancelan y queda 1 sobre n del logaritmo natural de este n potencia n, lo puedo escribir así, n veces n, multiplicándose en cada uno sobre ellos. O sea, pero el logaritmo natural de n más 1 sobre n veces n más 2 sobre n veces hasta n más n sobre n. Ahora sí quedó más bonito, ¿no? Esta sí tiene una cara mejor. ¿Por qué tiene una cara mejor? Porque aquí voy a tener 1, 2, 3 hasta n, ¿no? Y esto aquí es 1 más 1 sobre n,
¿cierto? Veces 1 más 2 sobre n hasta 1 más n sobre n. Digamos así. Como es logaritmo de un producto, se escribe como una suma, logaritmo natural de 1 más 1 sobre n más logaritmo natural de 1 más 2 sobre n hasta logaritmo natural de 1 más n sobre n. Todo esto entre paréntesis, 1 sobre n, todos ellos. O sea, 1 sobre n de sumatoria de k igual a 1 hasta n del logaritmo natural de 1 más k sobre n. Y por fin escribimos eso porque, miren, eso tiene que ser igual a una suma en f's, ¿no? De k igual a 1 hasta n de f de k sobre n. Obviamente que esto de aquí es f de k sobre n, o sea, f de x tiene que ser el logaritmo natural de 1 más x. Entonces, haciendo esta igualdad, f de x igual al logaritmo natural de 1 más x, este logaritmo natural de un, que es esta suma que está aquí, el límite cuando n tiende al infinito de esta suma es la integral de 0 a 1 de esta función. ¿Y cuál será la integral del logaritmo natural de 1 más x? Bueno, de nuevo, derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Y qué pasa si yo derivo x veces logaritmo natural de x? Su derivada es logaritmo natural de x más x veces la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, ¿no? O sea, logaritmo natural de x más 1 para afuera. Bueno, eso no me ayudó mucho, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si yo derivo entonces x más 1 veces logaritmo natural de x más 1? Bueno, es derivada de x más 1 es 1, va a dar logaritmo natural de x más 1 más, ahora derivada de, ya derivamos esto, ahora es x más 1 veces derivada de esto, que es 1 sobre x más 1, que va a darme, ¿qué es esto? Es así, perdón, derivada de eso, que va a darme el logaritmo natural de x más 1 más 1, ¿no? Entonces, yo lo que hago es x más 1 veces logaritmo natural de x más 1. Esto es derivada menos 1, voy a colocar menos derivada de x igual al logaritmo natural de x más 1. Puede ser menos x más 1 así inclusive, ¿no? O sea, la derivada de x más 1 veces logaritmo natural de x más 1 menos, vamos a colocar solo x, así, derivada es logaritmo natural de x más 1. ¿De dónde nació esto? En realidad, cuando ustedes hagan derivación por partes y tal, y ahí van a entender de dónde salen todas esas cosas. Bueno, entonces esta integral es la función 1 más x veces logaritmo natural de 1 más x menos x de 0 a 1. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, es esto, ¿no? Bueno, y apaguemos, borremos aquí. Vamos a tener entonces, en 1 vamos a tener 1 más 1 es 2 veces logaritmo natural de 2 menos 1, menos en 0 va a ser 1 veces logaritmo natural de 1 menos 0. Esto aquí es claramente 0 y es 0. Entonces quedó 2 logaritmo natural de 2 menos 1. Ese es el límite del logaritmo natural de lo que estábamos queriendo calcular. Entonces, en realidad, nos falta todavía el límite cuando n tiende al infinito de un, que dijimos que era exponencial de este límite, que exponencial de 2, logaritmo natural de 2 menos 1. Va a ser exponencial del logaritmo natural de 2 al cuadrado veces exponencial de menos 1, ¿cierto? Exponencial del logaritmo es 4, la menos 1, o sea, 4 sobre e. El resultado de ese límite. Bueno, aquí esto tiende a 4 sobre e. Entonces, interesante, ¿no?